Yala. Pero sin embargo los españoles se regocijan de decir que descubrieron América. Descubrieron unas víctimas para hacer un genocidio que le pusieron después el nombre de América. Y Colón nos llama indios porque cuando llegó pensó que había llegado a la India y entonces dijo, esos son indios, y nos quedamos indios, como nos quedamos América, un nombre que no escogimos, como hablamos español, que es un idioma que no escogimos, como tenemos cristianismo, una religión que tampoco escogimos, porque el proceso de evangelización era obligado y el proceso de aprender el castellano era obligado. O hablábamos castellano, o éramos cristianos católicos, o eras un hereje y te tenían que quemar vivo, o te tenían que descuartizar en pedazos por tracción de 4 caballos, amarrado de las piernas y los brazos. Y si no te rompías, porque los caballos no eran lo suficientemente fuertes, te cortaban en pedazos en el momento que traccionaban. Y si tu familia, o tus hijos, o tu mujer lloraban o gritaban, les cortaban la lengua. Ese es el proceso de civilización y esa es la enseñanza del castellano que nos llevaron. Y ese es el cristianismo y la evangelización que nos llevaron al continente que hoy se conoce como América. Por eso, difícilmente me sentía casi ridículo ir yo a celebrar que en América hoy en día está la mayor parte de los cristianos católicos del mundo y está la mayor parte de los países hispanohablantes del mundo. ¿A qué costo somos cristianos católicos y a qué costo somos habla hispana? El actor fundamental del proceso es el conjunto básico de la organización social, que estructura mecanismos de articulación social para la transmisión de la información y del conocimiento. Este proceso no es excluyente, no es para seguidores de una parcialidad política o miembros de un partido o color, de un color o de otro. No es para una tendencia ideológica, no puede excluir a nadie. Dentro de él se debaten puntos de vista de una colectividad que posee un abanico de opiniones y las mismas deben ser respetadas. El proceso avanza a través del debate de ideas, el intercambio de pensamientos, la dialéctica y el resultado de este debe llevar al consenso social. Y eso es un proceso que tenemos que aprender en América Latina. La democracia se construye con consenso social. Nunca todos vamos a pensar igual. Nunca todos vamos a tener los mismos intereses, pero tenemos que aprender que es un proceso difícil, pero el otro no es democracia. Debe ser un proceso de construcción crítico, autocrítico, armónico, tolerante, fraterno, igualitario, equitativo, justo, humano, pero fundamentalmente ético. Logramos encontrar el camino de la construcción de la unidad social. No podíamos cometer el error de pensar que una tendencia o partido está haciendo la revolución. Lo que está ocurriendo es que la sociedad está construyendo la primera revolución democrática y pacífica de la humanidad. No se trata de vender dogmas o fundamentalismo, imágenes, colores, símbolos, ídolos, canciones o Mesías que nos llegó a salvar. Se trata de entregar el valor más preciado de una sociedad, la construcción consciente de ciudadanía, a través de un proceso de aprender a aprender. Esto no se olvida. Esto permitirá a los ciudadanos apropiarse de los instrumentos necesarios para encontrar el camino verdadero de la revolución de los valores, de los principios, la revolución de la equidad, de la igualdad, la revolución de la justicia social, la revolución del buen vivir en común, la revolución de la unidad en la diversidad,
la revolución de la fraternidad, la solidaridad, la armonía y la tolerancia, la revolución de la libertad y de la independencia, la revolución de la ciudadanía, de la autoestima, del reconocimiento cultural y étnico, la revolución de la identidad histórica, la revolución de la integración regional y unión universal, la revolución del humanismo y de la ética. Y entonces habremos abierto las puertas de lo que nosotros llamamos humanismo socialista, del cual muchos hablan, pero muy pocos saben. Se debe tener claridad y entender que durante el periodo inicial coexisten dos procesos en paralelo. El primero, el revolucionario instituido, que tendría la responsabilidad de preparar las instituciones y las leyes para que el segundo, el proceso de la conciencia revolucionaria, progresivamente fuese tomando el control de la organización desde sus propias bases y de la unidad del Estado. Indudablemente, para el actor instituido revolucionario iniciador, la vocación cultural y democrática debe ser extrema, porque podría existir la tendencia de querer secuestrar el proceso por las dádivas del poder, especialmente en un Estado inmensamente rico como el nuestro. Podría generar el deseo de perpetuarse en el ejercicio de la dirección política, aislándose de todo el poder popular, de todo el movimiento social, y hacerlo imposible por apropiarse del segundo proceso, del de la conciencia revolucionaria, a través del adoctrinamiento, del dogmatismo, de utilizar las necesidades de la gente. Solo habrá revolución si es el pueblo quien la construye y si el mismo pueblo se convence que ese es el camino. Es un proceso de conciencia social, de unidad nacional. No es un proceso de exacerbar polarizaciones para buscar una mayoría discreta y dominar al otro sector polarizado. Si este último es el caso, no se trata de revolución, se trata de divide y vencerás, para el servicio de una parcialidad que ha de satisfacer las necesidades de personas, de un partido o de una tendencia. No estará al servicio de la revolución del ciudadano y la ciudadana, de la familia, de la sociedad en la construcción del Estado que está en esa Constitución, de sus instituciones y de sus leyes. La enseñanza es clara, la historia es diáfana en sus lecciones. Es imprescindible el desarrollo y consolidación del movimiento social comunitario en un proceso democrático, más aún si es directa, participativa y protagónica. En su seno sus directrices están definidas estrictamente por las necesidades, potencialidades y debilidades de su comunidad. El marco regulatorio bajo el cual funciona son la Constitución, las leyes y las instituciones del Estado. Sus valores y principios deben ser bioéticos y humanistas. La propia comunidad debe ser beligerante en la defensa de estas valías y evitar la incorporación de elementos materialistas, personalistas, partidistas y electorales dentro del quehacer diario como centro de articulación comunitario. El debate de ideas, pensamientos filosóficos e ideológicos son parte de la diatriba política interna de la comunidad como un elemento de crecimiento social, de aporte cultural, de fortalecimiento histórico, la identidad comunal, la socialización de la información y del conocimiento, y así como el fortalecimiento y la consolidación de la voluntad política y vocación democrática de la comunidad, que debe levantar mecanismos permanentes de diálogo y debate. Esa es la revolución que se construye en América Latina, esa es la revolución por la cual luchamos en la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el proyecto de país que está en nuestra Constitución. Muchas gracias.